En el metálogo de hoy hablaremos sobre la autenticidad. ¿De qué se trata? ¿Se trata de mostrar lo que soy o de perseguir mi mejor versión? ¿Qué tal, Gaby? Qué gusto saludarte. Una alegría Oh, volver a estar aquí en Los Metálogos. hola Juan Carlos, qué gusto, me encanta estar aquí de otra vez conversando contigo. A ver, vamos a trabajar hoy, vamos a hablar hoy sobre la autenticidad. Te invito a que nos hagas el encuadre y nos invites a abrir este tema. Fantástico. Pues bueno, quizá lo que podríamos empezar es una breve definición de autenticidad, ¿no? Primero me gustaría ir a lo más básico. En la segunda acepción de la palabra, el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la autenticidad consiste en ser consecuente consigo mismo, mostrarse tal como se es, ¿no? En general y en términos coloquiales, lo auténtico se le considera a aquel individuo que no es hipócrita y que no pretende mostrarse distinto de cómo es. En cierta forma, lo auténtico nos remite a la originalidad, a lo peculiar, a lo especial de cada uno, pero sobre todo a mantener una coherencia entre el mundo interno y el externo que cada individuo experimenta, ¿no? Y bueno, también debe de guardarse una coherencia entre lo que la persona piensa, dice y hace, ¿no? Se considera que somos una mujer o un hombre auténtico cuando se es fiel a sí mismo, cuando se vive de acuerdo a valores, a convicciones propios y se tiene la capacidad de expresar los talentos y las características personales, pero que no necesariamente siempre se corresponden con los estándares que la sociedad de cada tiempo considera correctas. Se puede asumir como auténtico aquella persona que vive de acuerdo con quien realmente es, sin engaños, sin presunción y sobre todo conectados con el momento presente. Ahora bien, hasta aquí hemos hecho una serie de apuntes con los que en gran medida pues todos estamos de acuerdo. Pero la pregunta que nos llevó a escoger este tema, este concepto como tema de metálogo, es profundizar acerca de en qué consiste ser fiel a uno mismo. Se me ocurren unas preguntas. ¿En qué consiste la autenticidad? ¿En dejar que fluya lo que naturalmente nos nace o en forzarnos a comportarnos como nos gustaría ser? Me pregunto si soy auténtico cuando permito que salgan a la superficie mis características más profundamente arraigadas o si soy auténtico cuando me esfuerzo por mostrar la mejor versión de mí mismo, así sea esta que implique reprimir algunos de los impulsos que más poder ejercen sobre mí, ¿no? La expresión de la autenticidad tiene límites, en su caso, ¿cuáles son? Quienes me rodean están obligados a aceptarme tal como soy, sin importar si esa forma de ser los ofende o los incomoda. O en sentido contrario, nosotros estamos obligados a aceptar a quienes nos rodean del modo en que ellos consideren que expresan su autenticidad y debemos aceptarlo. No sé, son algunas de las cuestiones que se me ocurre para plantear, para arrancar con el tema, pero bueno, no sé qué te parezca. Sí, Juan Carlos, son preguntas súper interesantes, realmente. Em, Esa pregunta de si consiste solamente en mostrarme tal cual soy, así con todas mis virtudes, con todos mis defectos, con todas las cosas lindas, con todas las cosas horribles, con mis cosas inmaduras, o si se trata más bien de buscar mi autenticidad, es perseguir esa mejor versión de mí mismo, ¿no? Y a ver, déjame que te cuente algo, cómo empecé yo a pensar este tema y luego voy como metiéndome en tus preguntas también. Que de jovencito el tema de la autenticidad era un tema que me importaba mucho, ¿no? Y ser auténtico. Y, y integro con algunas cosas que fui leyendo alguna vez en algunos libros, en algunas cosas de filosofía. Y es como, algunos dicen que es una versión que, bueno, tú eres el filósofo, no yo, así que déjame que yo lo diga con mis palabras, una versión que es más esencialista, que apunta a la esencia, ¿no? Como que cada uno de nosotros es esencialmente algo, y entonces ser auténtico es pues buscar esa esencia, lo que somos, para poder manifestarla. Mientras que otra forma, otra corriente, más que esencialista, es más existencialista y que nos dice que, de hecho,
no es que somos algo predeterminadamente, sino que nos vamos construyendo de acuerdo a las decisiones que vamos tomando en nuestra vida y que entonces la autenticidad consiste en ir tomando estas decisiones y ser fiel a estas decisiones. Y particularmente, y yo creo que por esto me agarró esta cosa de la autenticidad siendo tan jovencito, tiene que ver con poder liberarse un poco de los condicionamientos sociales, culturales, familiares, religiosos. O sea, básicamente ser auténtico es aquella persona que vive según sus propios parámetros, según sus propios criterios, según sus propios sentimientos, según sus propias necesidades y que ha podido liberarse de alguna manera de los condicionamientos sociales, culturales o familiares. Esto es lo que yo creía de jovencito. Hoy tengo un problema mucho más grande. El problema que tengo hoy es que, como tú bien decías, ser quien soy, ¿no? Y la gran pregunta para mí de fondo es, ¿y quién soy? O sea, no es tan fácil darme cuenta quién soy. ¿M? Fíjate que en esta máxima que dice, conócete a ti mismo. Pero la autenticidad va un paso más allá y dice, no solo conócete a ti mismo, sino que tienes que ser tú mismo. Y todo muy lindo en los libros de autoayuda, todo muy lindo en la literatura, pero ¿qué, qué es ser uno mismo? ¿Quién soy yo en realidad? Esta pregunta a mí me parece súper interesante para ligarla con las tuyas y explorar un poquito más cómo entendemos esto, cómo podemos pensar esto de la autenticidad. No sé qué te parece a ti. A mí me parece que es uno de los quiz de la cuestión. También yo cuando estaba reflexionando, todo es gira en torno a ser auténtico o no, pero a ser auténtico con relación a qué, ¿no? O sea, si tú no sabes quién eres y yo también creo que hay un componente donde el otro juega un factor fundamental. Creo que la autenticidad tiene sentido habiendo un otro, porque, por ejemplo, Robinson Crusoe, no creo que se plantea, o sea, tiene muchas otras cuestiones que resolver antes de ser auténtico, porque no tiene ningún problema con no serlo, como tú dices, ¿no? Romper con las referencias o no romper necesariamente con las referencias sociales, sino manifestar las tuyas, aun en cuanto vayan en contra de los condicionamientos sociales. El asunto es que tampoco es así a lo loco, ¿no? O sea, para que hablemos de una autenticidad más genuina, pues yo creo que no puede ser tampoco así a lo loco, ¿no? O sea, tiene que ser algo relacionado contigo mismo y tienes que conocerte, ¿no? Yo también estuve reflexionando un poco sobre cómo encarar esto. Me parece que es un gran concepto. Y bueno, tal y como se dijo ya en el encuadre, pues tiene que ver con eso, con mostrarnos tal como somos, tiene que ver con mantener una coherencia interna y externa, con ser congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace, con defender la propia originalidad, sin quedarse atado a esos condicionamientos de los que tú hablabas. Pero todas estas descripciones hacen parecer justamente que somos desde siempre productos terminados, es decir, que hay ese esencialismo del que tú hablabas, que simplemente se trata de, pues ya nacemos con unos ciertos rasgos que nos distinguen, que además pues son condicionantes y nos van a distinguir toda la vida, ya están dados, ya están desarrollados, y pues plantear la autenticidad simplemente inferiría dejar que surjan. El problema es que no parece que sea así, ¿no? O sea, no parece que realmente en la vida sea así. Me parece porque entonces no tendríamos razón para mostrar la autenticidad o no, es algo que ya está, que simplemente ocurre, que sucede, pero, pero ya en la práctica no funciona así. Y deja de plantearlo con una metáfora. A mí se me ocurrió así. Si tú ves un restaurante que dice auténtica comida argentina, tú vas a entrar con la expectativa de que te den auténtica comida argentina. Si esa comida realmente sí es auténticamente argentina y te gusta la forma en que estaba preparada, pues vas a salir satisfecho y seguramente vas a volver cuando te vuelva a tener antojo de comida argentina. Pero pueden ocurrir otros tres escenarios. El primero es que podría ser que se trate efectivamente de auténtica comida argentina, pero que esté hecha de tal modo o que sea de una región que aún siendo buena comida argentina, a ti no te guste, ¿no? Y en este caso el restaurante no estaría incumpliendo con la promesa, porque pues hizo lo que se comprometió, pero a ti no te gustó esa comida. Y eso no la hace poco auténtica. Hay una segunda opción, que llegues al restaurante, te sientes,
y que tú entraste a un restaurante que sirven auténtica comida argentina, pero te dan sushi. Así fuera el mejor sushi del mundo, la promesa estaría incumplida porque no cumpliría con la expectativa que prometió el restaurante en su letrero de la entrada. Y luego hay una tercera opción, que es que el restaurante dice auténtica comida argentina, tú llegas, te sientas y a la hora de que te sientas pides tacos, ¿no? Y aquí lo lógico sería que el gerente te dijera, señor, los tacos son en el restaurante de enfrente, aquí servimos comida argentina. Pero también hay la posibilidad de que quieran darle la razón al cliente y te preparen unos tacos que además van a estar pésimos porque ellos lo que preparan es comida argentina. En ese caso, ni comiste comida argentina y los tacos que comiste salieron malos y entonces el lugar es un desastre. Entonces, esos tres escenarios se me ocurren tres preguntas. La primera es obvia. ¿Por qué ofrecer comida argentina si solamente tienen sushi para vender? Una segunda pregunta es, ¿por qué suponemos que nuestra auténtica comida argentina tiene que gustarle a todos por bien hecha que esté? Y la tercera es, ¿por qué renunciamos a nuestro menú con tal de tratar de darle gusto al cliente? Y de esta metáfora me gustaría tomar para resumir 4 causas por las que me parece que la autenticidad se vuelve muy problemática. La primera es porque no tenemos claro lo que de verdad somos, justo lo que decías, ¿no? Y por lo tanto desconocemos el potencial de lo que de verdad podemos y queremos ofrecer. Después una segunda es, prometemos lo que el otro quiere, pero le ofrecemos lo que podemos, lo que tenemos, ¿no? O sea, que decimos que para tratar de atraer, para gustar, ofrecemos lo que no podemos dar. Después tenemos una tercera opción donde suponemos que tenemos que gustarle a todos y eso me parece que también es un problema que va en contra de la autenticidad. Y después renunciamos a lo que nos gustaría hacer o lo que nos gustaría expresar con tal de darle gusto a todos y ser aceptados. Entonces me parece que ahí esos factores son lo que a veces nos impide o lo que nos pone en en situación problemática con la autenticidad. No sé qué te parezca. Sí. Bueno, hablaste de muchas cosas y hiciste todo ya una clasificación súper interesante. Yo me quedé enganchado con algo, ¿no? Me quedé enganchado con... Ya si te ofrecen auténtica comida argentina, yo sospecharía. O sea, claro, en ningún restaurante que yo voy aquí en Argentina dice auténtica comida argentina. Y todos los restaurantes son más o menos auténticos porque es gente que tiene su restaurante, cocina rico, vende, la gente va, come, está contenta y todo eso es en Argentina, ¿no? Entonces ya la auténtica, mira, para mí es clarísimo, si yo voy acá en Buenos Aires a cualquier restaurante que diga auténtica comida mexicana, yo ya sé que no va a ser auténtica comida mexicana. Porque aquí, por más buena intención que tengan y por más rico que cocinen, va a ser una auténtica comida mexicana al gusto argentino, porque aquí no tenemos ni la harina de maíz que ustedes tienen para hacer los tacos, ni tenemos los chiles que ustedes tienen para dar el picor. Entonces, ¿qué es eso? Eso de auténtico, el principal problema, y ahí tú lo dijiste también al pasarnos, ¿qué es verdaderamente la auténtica comida argentina o la auténtica comida mexicana? ¿Qué quiere decir qué es auténticamente ser uno mismo? O sea, ¿quién soy? ¿No? Claro, o sea, poder como aclarar eso. Pero a mí lo que me parece muy importante, y tal vez estoy agregando otro elemento más, después no sé qué saldrá de toda esta sopa, Sí. pero el otro elemento es que si una persona aprendió a hacer comida argentina o mexicana y arma un rico menú y lo hace de buena fe y lo hace con la mejor intención del mundo y cocina rico y los precios son buenos y el lugar es lindo y la gente va y come y está contenta y este señor que cocina está contento con lo que cocina y de verdad le pone su atención, su creatividad, su amor, tal vez sea auténtica comida mexicana, aunque no sea la auténtica comida mexicana. No sé si soy claro. Tiene que Absoluta. ver, sí, pero tiene que ver con esto de hacer las cosas como de buena fe, sin intentar engañar. Ser auténtico también tiene que ver con eso, con hacer, con mostrar y hacer lo mejor que uno sabe hacer, lo que uno puede hacer, mostrar lo que uno hace, lo que uno es, con la conciencia de que también uno a lo largo de la vida va cambiando y va creciendo y va aprendiendo, ¿no? Entonces puede ir incorporando nuevos elementos a eso que hago, que soy y que muestro, ¿no? Perdón que
te interrumpí. No, Sí, no, absolutamente, ¿no? Y yo iba a complementar lo que dices justamente, ¿no? Esto que tú pones es un ejemplo perfecto de alguien que decide, volvemos, seguimos en la metáfora del restaurante, decide poner su restaurante de la manera que él mejor puede, de la manera más honesta, los platillos que mejor le quedan, pero a veces ocurre que justamente viene alguien y te dice, oiga, pero ¿y si me prepara tal cosa? Y que tú le digas, no, es que eso no está en el menú. O sea, aquí ofrecemos esto de la mejor forma, esto es lo que es de aquí, y si usted quiere comer eso, pues está usted en su derecho, pero no va a ser aquí, ¿no? A veces, por las veces que yo he sido inauténtico, que son muchas, la inmensa mayoría ha sido por miedo al rechazo, por miedo a no encajar, por miedo a hacer el ridículo, o sea, normalmente por querer ser aceptado y por querer ser reconocido, es que creo que es fácil caer en el problema de no ser auténtico, de renunciar a tu propia autenticidad en aras de que te aprecien, de que te quieran, de que te reciban, de que te reconozcan, ¿no? Y eso se convierte al final en un problema. Y bueno, Oscar Wilde se pasó la vida al parecer diciendo frases ingeniosas y se le atribuye a una que me parece que viene mucho a cuento, que dice, ser auténtico es la más difícil de las poses. Y quitando la parte, no sé, paradójica y sarcástica, en esencia estoy de acuerdo, porque yo creo que la autenticidad es una construcción. O sea, no me parece que sea algo que esté dado, o sea, algo como lo que decíamos de la esencialidad, donde algo que ya está para que lo muestres simplemente, sino que es una forma de estar en el mundo, o sea, es estar en el mundo de la manera en la que tú manifiestes honestamente lo que en cada etapa de tu vida consideras los valores más legítimos y más apropiados y más valiosos para ti, ¿no? sí, ujú, sí, 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 estoy de acuerdo. Y al mismo tiempo veo ahí como una complejidad, ¿no? Porque, a ver, es verdad, convencionalmente hablamos de esa inautenticidad cuando te sales de tu menú para complacer al otro, ¿no? Para complacer al cliente. O sea, tú no haces comida china, ¿m? Pero a tu restaurante mexicano o argentino viene alguien que te pide chaufán, ¿sí? Y entonces, por complacerlo, tú dejas de ser auténtico con tu cocina y le cocinas al gusto del otro, ¿no? Y eso es lo que podríamos llamar ser inauténtico, como dejar de ser uno mismo por someterse a las presiones de los demás, a las expectativas de los demás, que de alguna manera es lo que yo decía antes de estos mandatos sociales, culturales, Claro. familiares, ¿no? También son las expectativas de los otros, por supuesto que sí. Pero yo pienso, si yo soy un tipo inseguro o soy un tipo que me resulta fácil tender a complacer a los demás, que forma parte de mi personalidad la tendencia a complacer a los demás, o que forma parte de mi personalidad ser una persona extremadamente insegura, con dificultad para poner límites y para decir que no, entonces estoy siendo inauténtico cuando soy eso que soy, que en este caso incluye mi inseguridad, incluye mi dificultad para decir que no, incluye mi dificultad para poner límites, para decirle, mire señor, yo no cocino chaufán, yo cocino comida argentina. Entonces, ¿soy inauténtico porque no defiendo la comida argentina o también soy auténtico si muestro lo que soy, aún con todas las cosas mías que no me gustan? Yo creo que a eso yo respondería depende, porque, por ejemplo, si tú renuncias decides complacer al otro, eso puede o no ser una parte de la autenticidad. No sé, voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Yo durante muchos años, digo, en mi familia, mis tías y así cuentan que cuando yo tenía 2 o 3 años era muy extrovertido y bailaba y cantaba y no sé qué, pero bueno, pasaron ciertas cosas en mi vida que me hicieron exactamente lo opuesto y no solamente introvertido como de hecho soy, sino que además extraordinariamente tímido. Mm, Tímido casi patológico, ¿no? O sea, mm. yo no quería que nadie me viera, que nadie me oyera, no hablaba, no nada, estaba en una esquina, trataba de pasar absolutamente desapercibido. Ahora Entonces, él es el rockstar de los metálogos. no, porque sigo siendo introvertido, pero ciertamente sí soy menos tímido. Ahora, Ajá. la pregunta, justamente en lo que tú vas, yo podría haber dicho, a ver, yo soy tímido y se acabó y vivo en esta esquina, y probablemente habría sido legítimo. Pero ¿qué ocurre? Que yo me hubiese privado de un montón de cosas
por no buscar transformar esa característica que a lo mejor, no sé si naturalmente o se construyó por mi vida, por mi trato con mi familia, no sé exactamente qué la originó, pero esa era mi situación. Yo pude haber dicho, pues yo soy así, ¿no? Y habría sido auténtico y legítimo, pero también el entrar en el conflicto con cuando tu condición natural se vuelve conflictiva, te limita, te lastra, evita tu libertad, porque yo empecé a notar que para mí era un problema cuando yo quería hacer cosas, pero mi condición de timidez me lo impedía. Entonces, no era falso que naturalmente yo fuese tímido, sino que esa condición, por más auténtica que fuese, a mí no me servía. Mm. Entonces, ahí es donde yo pienso que hay una tensión entre esos impulsos que te predisponen a actuar de una cierta manera que preaprendes y que están enfocados en la supervivencia, en la protección, y están en tensión con las intenciones conscientes de mostrar una versión mejor de ti mismo, que estaría mucho más enfocada al desarrollo, a la exploración de tus potenciales, a convertirte en quien quisieras ser más que en quien eres. Y ahí creo que, o sea, desde mi perspectiva, en esa tensión entre esas dos opciones es donde la verdadera autenticidad nace y se va transformando, no es necesariamente siempre la misma a lo largo de la vida. Sí, 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 me encanta el ejemplo porque es verdad, de alguna manera muestra algo distinto a lo que yo te decía antes, porque no se trata solo de complacer al otro y que eso es auténtico. ¿M? En tu caso, tu timidez era auténtica y también tu deseo de desarrollarte y de hacer cosas y que no se llevaban bien de la mano con la timidez, eso también era auténtico, ¿no? Entonces, ¿qué es más auténtico? ¿Qué es más No, auténtico para ti? es que o sea, digamos, la experiencia vital es el conflicto entre dos autenticidades y a partir de ahí es que uno construye, porque a lo mejor yo también querría ser mucho más abierto y mucho más extrovertido y mucho más sociable, ¿no? Pero a lo mejor no me alcanza para llegar ahí. Entonces, esa Mm. tensión entre lo que me gustaría y lo que puedo literalmente conseguir y lo que me lastra, o sea, esas tres fuerzas están en interacción constante y se van transformando mutuamente. Entonces, yo creo que la autenticidad está en ese esfuerzo, en esa lucha, que se manifiesta de muchas maneras. Sí, sí, tomo ese elemento de tensión, ¿no? Uh Tomo -huh. el elemento ese de tensión, tomo también que es una construcción. ¿M? No es algo que necesariamente viene dado. Yo voy construyéndome a mí mismo, ¿no? Al vivir, voy construyéndome con las decisiones que tomo, con los caminos que elijo seguir. Si lucho o no lucho contra esa timidez, si decido aprender cosas, animarme a hacer cosas, si decido transformar ciertas cosas. Entonces, no es solamente como soy, sino también ahí como quiero ser, ¿no? Y ahí hay un elemento muy importante de construcción. Y, Ah, sí. solo quisiera aportar otro elemento que no quería que se me olvidara. Creo que una de lo que yo pondría como una diferencia importante entre esa autenticidad que te hace crecer y los condicionamientos preaprendidos está el ponerte en condición de vulnerabilidad contra el ponerte en una condición de defensa, ¿no? O sea, cuando esos condicionamientos preaprendidos lo que te ponen es en una situación de protección absoluta, me parece que son los que lastran. Y la autenticidad genuina es te muestras de tal suerte que en ese momento, en esa situación, estás vulnerable. Y me parece que es un elemento que sí, porque desde la vulnerabilidad se aprende, desde la vulnerabilidad se experimenta, puedes fracasar, puedes tener éxito. Si estás en tu castillo, ahí en tu torre seguro, es muy difícil que fracases, pero también es muy difícil que pase ninguna otra cosa. Pero cuando tú muestras esa autenticidad, sí me parece que ese elemento de ser de ponerte en una posición de vulnerabilidad le aporta y le da como esa característica que me parece que sí sería importante que la autenticidad debe de tener. Sí, sí, sí. Me quedé pensando, me quedé pensando en varias cositas. Primero me acordé de una serie de Netflix
que no sé si viste, que es Midnight Dinner, el cocinero japonés que tiene su restaurante chiquitito en Tokio. ¿La viste? No, fíjate que supe de ella y no la he visto, pero he Ah, escuchado. es un señor que tiene un restaurante muy, muy chiquitito en Tokio y que abre sus puertas desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Tiene un solo platillo que él cocina en cada noche, que creo, si no me equivoco, que es siempre el mismo, pero además dice que él puede cocinar cualquier cosa que los clientes quieran, siempre y cuando le traigan sus ingredientes. Me encantó esa serie, me parece una serie hermosa, súper divina, es un tipo súper auténtico, súper honesto, hace lo que hace con el corazón de la mejor manera posible y cocina a gusto de los demás, pero él es lo que siente, o sea, si quieres que te cocine a tu gusto, pues tráeme los ingredientes y yo no tengo ningún problema en cocinarlo siempre que sepa cómo hacerlo, ¿no? Y si no te comes lo que yo hago, que también está muy rico. Ese era un tema que me acordé que me parece que está interesante. Pero el otro que te quería decir es que esto se relaciona mucho con lo que conversamos en el metálogo anterior, ¿no? Acerca del azar, el destino, Mm. la vida que uno va eligiendo. Yo, a ver, ya avanzados a este punto, transitando, pasando tal vez la mitad de nuestro metálogo de hoy, lo que me vengo preguntando desde hace algunos minutos es, ¿por qué es tan importante esto de la autenticidad? Y si de verdad es importante, o en lo personal, a mí me importa y tanto esto de la autenticidad. Y si tengo que dar una respuesta auténtica, me parece que hoy me importa menos la autenticidad de lo que me importaba antes. ¿Por qué? Porque tiendo a pensar que hay otras cosas que para mí son más importantes y esto me constituye tal vez en mi autenticidad, ¿no? O sea, mientras que no actuemos de mala fe, todo lo que hagamos es auténtico. Y no me parece que me interese mucho como clasificar. Sí me pareció súper interesante esto último que dijiste de, de de que esa construcción que vamos haciendo con nuestras decisiones, con los caminos que tomamos, no es azarosa y tiene que ver con un despliegue de nuestras potencialidades, ¿no? Como ir construyendo la mejor versión de mí mismo. Y que entonces, cuando estoy en una etapa como evolutivamente más en los comienzos y entonces estoy muy limitado, bueno, mi autenticidad consiste en vivir esa limitación y ese estado de mi evolución en el que estoy, pero si sigo trabajando y sigo construyendo mi camino y sigo avanzando, pues en esos momentos mientras me voy construyendo, eso también es mi autenticidad, ¿no? Irme construyendo de esa manera. Como parte de ese proceso, ¿m? Me acuerdo mucho de lo que dice en la teoría nuestro amigo y maestro Daniel Taropio, que dice que al comienzo de la vida uno empieza a defenderse, ¿no? En la interacción con el mundo para no sufrir, para que no nos duelan las cosas, necesitamos aprender como a defendernos de alguna manera. Cada uno se va defendiendo con lo mejor que tiene, ¿sí? Y esto se llama, estoy simplificando demasiadísimo, pero esto en la teoría es lo que se llama el estado compensatorio, ¿no? El estado compensatorio son todas esas características de nuestra personalidad que vamos armando para poder triunfar, entre comillas, en el mundo, pero es una estructura defensiva, o sea, escondo mis defectos, escondo mis debilidades, escondo lo que me duele. No es que le haga a propósito, simplemente mi psiquismo me va defendiendo de todas esas cosas para que yo pueda abrirme camino en la vida. En algún momento de la vida, esa armadura que me armé, un momento de la vida que suele transcurrir a partir de la crisis de la Edad Media, después de los 40 años, o a través de algún golpe de la vida, ¿no? Un desengaño amoroso, una enfermedad, una muerte de un ser querido, un problema laboral importante, esa armadura, esa especie de coraza, empieza a resquebrajarse y ahí entro en crisis, ¿no? Pero lo que me permite esa crisis es que de esa resquebrajadura empieza a emerger lo que sería mi ser más auténtico, que no tiene que ver con, con ese personaje que me inventé para irme defendiendo en la vida, ¿no? Sino que ahí aparece algo que se fue como gestando, que se fue construyendo, que a veces es doloroso poder sacar y que tiene que ver con algo más auténtico, que tiene más que ver con lo que eso que verdaderamente soy, no con lo que hice para defenderme,
sino con lo que me nace hacer. Por ejemplo, muchas personas, no sé, yo he recibido en mi consulta a algún empresario más o menos exitoso que a los 50 años entra en crisis y se da cuenta que en realidad esto de ser empresario, dedicarse a ganar mucho dinero, no es verdaderamente su pasión en la vida. Fue lo que fue haciendo porque formaba parte de lo que yo llamaría ese estado compensatorio, ¿no? Que le permitía abrirse camino, defenderse, y de pronto empieza a descubrir que tiene una sensibilidad y que lo que le gustaba es la música o la pintura o la literatura o algo que no tiene nada que ver por ahí con la empresa que armó, ¿no? Nada, estaba pensando todo esto. No sé si qué sentido te hace esto a ti. No, no, muchísimo, muchísimo. O sea, Mm, justamente me parece que me permite acomodar una buena parte de lo que, al menos de lo que yo he estado diciendo hasta ahora, porque me parece que tiene que ver con justamente, me da la impresión de que nosotros nacemos y nuestro primer objetivo es sobrevivir. Una ujú. vez que hemos sobrevivido, nuestro siguiente primer objetivo es pertenecer, ¿no? Y yo creo que en esa etapa de la pertenencia empieza a surgir esa necesidad de autenticidad que se vuelve, que conforme avanza, se va volviendo un punto de quiebre para que justamente para que el nivel de la pertenencia pueda romperse y entonces entremos a un territorio donde ya el quid de la cuestión es la autorrealización, ¿no? O sea, en algún punto rompemos esa barrera que nos separa del simplemente tengo que hacer lo que sea para pertenecer al grupo, para que me quieran, para que me respalden, para que me acepten. Algo ocurre en nuestra progresión de desarrollo que en algún momento eso ya no es tan importante. Y ese es el momento en el que la autenticidad pareciera romper, ser uno de los factores importantes, la búsqueda de esa autenticidad, del quién soy yo, de cómo me voy cuál es mi forma particular de estar en el mundo, y eso es lo que me parece que cambia el switch de la pertenencia a la autorrealización, ¿no? Que sería, bueno, estamos hablando esencialmente de lo mismo con lenguajes distintos, ¿no? Tú hablas con el lenguaje de Tarop y de Laepti, y yo hablo a lo mejor de Maslow o de otras líneas, pero esencialmente me parece que estamos hablando un poco de lo mismo. No sé si... Sí, 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 totalmente, totalmente. Va de la mano, de hecho, ¿no? Va de la mano. Esto de la pertenencia que tú hablabas, yo lo diría con una frase mucho más brutal, es pago el costo de dejar yo mismo, de dejar de ser yo mismo con tal de ser aceptado y pertenecer, ¿no? Y en alguna época de la vida, claro que coincidimos en que esto es muy importante, ¿no? Para los niños, para los adolescentes, en hasta algún momento de la adolescencia, es muy importante pertenecer. Y para el Entonces, señor de 50 años que tiene una serie de responsabilidades y que se construyó una personalidad y que tiene hijos en la universidad y que se construyó un mundo al que a menos de que tenga una enorme seguridad económica, no puede romper, ¿no? O sea, hay muchos en la vida que estamos atados en un momento, estamos presos en una circunstancia que hemos creado y aunque entra este conflicto de la autenticidad, del quién soy yo, de cómo me voy a manifestar en el mundo, hemos construido a nuestro alrededor una serie de compromisos, de responsabilidades, de formas de vivir que de pronto ya no es tan fácil salir de ahí, ¿no? O al menos toma mucho más tiempo. O sea, quizás siempre sea tiempo, pero no cabe duda que hay ocasiones en la que este proceso se retrasa muchísimo por los condicionamientos. Estás atado en un entorno social, en un entorno familiar, en una serie de compromisos en los que pues no puedo mañana decir que voy a ser poeta, o sea, tengo que pagar colegiaturas, tengo que pagar el alquiler, tengo coches a crédito, voy a construir una nueva planta en la empresa, o sea, ya no es nada más lo que yo quiera, o sea, me he metido de tal manera que ahora ya mis decisiones no soy completamente autónomo, ¿no? entonces ahí aparece la tensión otra vez, ¿no? Me importa muchísimo esto que acabas de decir porque creo que es un tema muy común a la mayoría de las personas que conozco, ¿no? Vamos construyendo una vida y tenemos montones de compromisos, tal como tú lo dijiste, ¿no? Económicos, laborales, profesionales, familiares, que de repente de alguna manera nos sentimos atados, hemos construido como una gran estructura y esa estructura que nos permite muchas cosas en la vida, porque nos facilita y nos permite muchas cosas en la vida, a veces puede pasar que nos aleje de algo interno, tal vez más valioso y que no alcanzó a expresarse en esa estructura que hemos armado, ¿no? Y esa tensión entre
esas ataduras, ¿no? Esos compromisos y, y esos otros impulsos, esos otros anhelos, esos otros deseos o necesidades que nos habitan y que necesitan desplegarse, esa tensión, ¿m? Es bien, bien, bien importante. Por ejemplo, me parece que ahí es donde también es una de las funciones importantes de la terapia, ¿no? O sea, una de las, pues no sé, casi misión, ¿no? O sea, el ayudar al consultante a que gestione esa tensión, ¿no? A poder ampliar y modelar esa autenticidad acorde a su condición, porque tampoco podemos muchas veces votarlo todo y cambiar de vida y ser otros y ser auténticos de un día para otro, cuando a veces no sabes ni siquiera qué significa para ti ser auténtico, porque la autenticidad es un concepto, pero la aplicación particular, o sea, yo soy auténtico de un modo distinto a cualquier otra persona. Y Sí, el tiempo que me toma entender cómo es que yo soy auténtico, es un proceso que me parece que la terapia lo suele acompañar muy bien. sí, 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 sí. Ahora, fíjate una cosa. Em, yo ahora soy un poco reacio, ¿no? A, a tener que tomar partido, ¿no? Como que en esta tensión o en el tironeo es o una cosa o es la otra, ¿sí? Porque si no, de ser así, a veces esa tensión, esa lucha es muy desgarradora y muy destructiva, ¿no? Entonces, no me gusta esta idea de decir, todo lo que construí, esta gran estructura, mis compromisos, mi trabajo, mi familia, mi profesión, mi sistema económico, todo eso es inauténtico y es falso porque mi verdadera autenticidad es llegar a convertirme en un poeta. No siento que esté bien planteado así de esa manera, porque hay algo en toda esa estructura que construí que también expresa partes mías, expresa deseos míos, necesidades mías, que tal vez no son tan importantes en el presente, pero lo fueron en mi pasado, en algún momento de mi vida me importó armar esta familia, en algún momento de mi vida me importó ganar dinero, en algún momento de mi vida me importó ser una persona prestigiosa, en algún momento de mi vida me importó construir esto que he construido, y eso también forma parte de mí, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no sé si el tema sea tanto lo de la autenticidad, porque que quiero ser poeta es auténtico, pero todo lo que construí también es auténtico de alguna manera, ¿no? Entonces sí me parece que el tema se trate, la autenticidad consiste en seguirme la pista, ¿no? O sea, perseguir ese rastro de lo que soy, de lo que me va pasando verdaderamente, de qué es más importante para mí en cada momento y tratar de ir integrando, ¿no? De ir acercando, de ir tendiendo puentes. Si descubro que aparece algo nuevo y que es bien auténtico hoy, no tengo que tirar a la basura todo lo anterior. Puedo ver cómo lo voy entretejiendo, cómo lo voy integrando, siempre que sea posible, ¿no? Porque puede haber alguna situación donde eso ya no sea posible, claro que sí. Sí, y yo coincido plenamente contigo. Lo que ocurre es que cuando yo creo que todas las etapas de desarrollo de la vida tienen que ver con un proceso de inconformidad, de sentirte en desagusto o una incomodidad con el momento en el que estás viviendo y que te lleva a buscar una nueva, algo nuevo, distinto, que te aporte eso que tú crees que te falta. Y entonces cuando tú estás en esa situación de ruptura, normalmente tú no tienes la perspectiva para ver todo lo que acabas de decir, que a mí me parece súper necesario, súper saludable. Es decir, o sea, llegaste aquí porque hiciste todo lo anterior, porque si no, no estarías aquí, ¿no? Entonces, evidentemente que el hacer las paces con lo anterior para construir, o sea, no derrumbarlo todo y a ver qué resulta y agarrar pedazos de aquí y de allá, sino con lo que has construido, cuál es el siguiente paso a partir de aquí de donde estás, ¿no? Pero ahí es donde también es importante el proceso yo no sé si la terapia siempre, habrá quien lo puede gestionar de otro modo, pero esa reflexión que te lleve a entenderte o sea, quién es la persona que está hoy aquí, que es la consecuencia de todo ese devenir, o sea, a lo mejor del temperamento con el que naciste, de la genética con la que naciste, de los contextos en los que naciste, pero también todo el devenir que te ha construido en la persona que eres en este momento presente. Y entonces Sí, me parece que un proceso importante de esa autenticidad consiste en determinar exactamente ese punto. ¿Quién soy hoy? ¿Quién? O sea,
quién realmente soy independientemente de lo que los demás piensen de ti, porque hay una cosa que ocurre que tiene que ver con que tú cambias, pero te tienen catalogado de una cierta manera y entonces para esas personas siempre vas a ser esa persona, ¿no? Aunque a lo mejor ya no eres así o te has transformado o has cambiado algunas cosas. En fin, ¿no? Imagina un ejemplo extremo, alguien que es muy violento, que la violencia le ha traído problemas, que ha trabajado su violencia, pero pues para quienes lo conocieron a los 20 años, pues es el violento, ¿no? El que se pelea en todos lados. Y a lo mejor ya no es así. Pero para él sería importante saber en dónde está parado hoy, independientemente de los juicios que haya a su alrededor respecto a él mismo, ¿no? Sí. Y finalmente volvemos a esa pregunta de oro, ¿no? O sea, ¿quién soy realmente? Porque si hay una autenticidad, eso tiene que ver con que se puede expresar aquello que soy, ¿no? Y necesito algún tipo de conciencia de lo que soy para poder expresarlo tal vez de la mejor manera posible. En el ejemplo ese de las cosas que fui construyendo, que tú recién mencionabas, bueno, sería más fácil si todo eso que fui construyendo tuviera que ver con el Gabriel anterior, ¿sí? Mientras que el Gabriel nuevo que empieza a emerger fuera algo distinto. Pero muchas veces pasa algo que es mucho más complejo, porque no es que esa empresa que construí, ese matrimonio que formé, esa familia, esos hijos, esos créditos que tengo en el banco, todas esas cosas forman parte de mi pasado y eran auténticas en mi pasado y hoy no lo soy y me cuesta escapar de eso. No, no, muchas veces lo que pasa es que, así como mis ganas de ser poeta son auténticas hoy, también para otra partecita mía sostener a mi familia sigue siendo auténtico y sostener mi empresa sigue siendo auténtico y poder honrar mis deudas con el banco y pagar los créditos sigue siendo auténtico y tal vez a una parte mía quiera ser poeta pero a la otra le gusta todavía ser presidente de la Asociación de Ingenieros, ¿sí? Entonces por eso, ¿quién soy realmente? Y esto tal vez nos lleve a un tema de un futuro metálogo que hagamos, ¿no? Que me gustaría proponerte, que es ¿quién soy? Cuando hablo de mí mismo, ¿quién soy? Porque muchas veces lo que me encuentro es que yo no soy un solo Gabriel. Como que yo soy muchos Gabrieles, tengo muchos aspectos diferentes, tengo muchas partecitas, soy como un ser multifacético, tengo muchas facetas, muchos lados, muchas caras y todos pueden ser auténticos porque son expresión de alguna partecita mía, aunque algunos sean contradictorios o entren en conflicto uno con el otro, ¿no? Entonces, finalmente, tal vez el tema se concentre en ir descubriendo quién soy, descubrir cuáles son todas esas facetas que me conforman y buscar integrar, buscar tender puentes entre esas facetas que generan alguna tensión, porque alguna me quiere llevar por un camino y otra me quiere llevar por otro camino, ¿no? Y tal vez la autenticidad también sea gestionar Eso. todas estas tensiones de la manera más honesta conmigo mismo, más en sintonía y más en congruencia con lo que siento, con lo que pienso, con lo que creo y con lo que hago. Sí, No sí, sé, justo, ¿qué te justo iba, parece? te iba a interrumpir para decir eso, o sea, que una parte es gestionar las tensiones, o sea, también hay esa creencia de que las cosas se arreglan y que ya un día todo va a ser cuesta abajo, pero no es así, o sea, muy probablemente la vida es más importante hacerse de herramientas de gestión interna que pensar que un día ya no va a haber tensiones internas, ¿no? O sea, creo que esa es una parte del punto, para tanto para el quién soy, como lo veremos ya en su tiempo, a ver qué resulta, pero el tema de hoy es, estas tensiones van a estar siempre, porque la autenticidad, pues como lo dijimos casi desde un principio, no es algo dado, fijo, establecido, sino que es algo que va transformándose con los devenires y con las transformaciones que sufro yo como persona. Entonces, el saber gestionar eso y el saber que la vida es esa gestión también, o sea, no solamente atemperar las tensiones o erradicarlas, sino vivir con las tensiones, vivir con las incongruencias, vivir con las contradicciones y aprender a navegar en ese mar, es una parte importante del aprendizaje de la vida y de manifestar de una manera saludable mi autenticidad. Porque si yo permito que me desboco, voy a hacer daño y no voy a ser eficaz. Si me contengo y me reprimo,
tampoco lo voy a hacer. Necesito encontrar un equilibrio y ese equilibrio sí tengo la impresión de que vive en una tensión permanente que es parte de lo que hay que gestionar, ¿no? Muy bien. Y tomando en cuenta todo lo que hemos conversado, ¿cómo podemos ir cerrando el metálogo de hoy? Pues es una buena pregunta. No, no, bueno, me parece que en términos generales, me parece que hemos dicho cosas en las que sigo coincidiendo. Me parece que es una plática que me ha enriquecido y me ha aportado puntos que yo no había visto. Pero sí, yo me quedaría un poco con la idea de pensar en la autenticidad como un factor importante en el desarrollo, particularmente en la etapa que va de la necesidad central de pertenencia a la necesidad o a la etapa en la que buscamos autorrealización. Me parece que también yo me quedaría con la idea de la autenticidad como una tensión entre nuestros impulsos que nos predisponen a actuar de una cierta manera que aprendimos antes o que está preaprendida o que la aprendimos en nuestra educación y que conforme nos hacemos conscientes de quiénes somos y de lo que queremos, podemos ir moldeando esas predisposiciones para crear una versión más congruente cada vez de nosotros mismos y más enfocada al tiempo, a los diferentes presentes que vamos viviendo a lo largo de la vida, ¿no? Por eso creo que tomar conciencia de la necesidad de autenticidad y ser consciente de cómo respondo a la pregunta de quién soy son dos factores fundamentales para que estas cosas fluyan, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que me quedaría principalmente con esto último, ¿no? ¿Qué tan íntimamente relacionado está lo de la autenticidad con el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y que el conocimiento de uno mismo no es un conocimiento como enciclopédico, ¿no? Es un conocimiento que se va desarrollando con el paso del tiempo, con el vivir, con las decisiones que tomamos, con el aprendizaje, con el ensayo y el error, y siempre con esta honesta, honesta intención de desplegarnos, ¿no? También lo que me quedo pensando es que, que es una construcción que tiene que ver con las decisiones y que dada la buena fe. Claro, yo lo doy tan por sentado, ¿no? Yo doy bastante por sentado que las personas actuamos de buena fe, ¿no? Y tal vez no debiera darlo tan por sentado, porque hay muchas personas que no actúan de buena fe. Hay muchas personas que engañan a los demás y que se engañan a sí mismos hasta con bastante conciencia de que lo hacen de esa manera y que viven de una determinada manera porque les conviene aparentemente o creen que va a ser mejor o porque se compraron demasiado estos condicionamientos sociales que hablan del éxito, el prestigio y etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que si logramos como salirnos un poco de esos condicionamientos, como hablábamos antes, para emprender este camino como de autoconocimiento, de búsqueda del despliegue, ¿no? De las potencialidades de lo que somos y llegar a convertirnos en esta mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Desplegando todo lo más que podamos lo que realmente somos, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que necesitamos. Y si hacemos todo esto, ¿no? Con compromiso, con fuerza, con dedicación, más allá de donde lleguemos, porque a veces no llegamos, hay veces que esas tensiones no se pueden resolver entre distintos aspectos en conflicto, pero creo que si encaramos todo este camino como con esa energía eh, auténtica, bueno, hay ahí autenticidad también, más allá de los resultados que finalmente logremos. Quiero decir que la autenticidad no es necesariamente exitosa y divertida, ¿no? La autenticidad también da cuenta de cómo se van resolviendo esas tensiones entre esos distintos aspectos nuestros y cómo vamos atravesando las frustraciones, porque a veces lo que auténticamente queremos no puede ser. O a veces la persona que auténticamente amamos se muere o no nos ama o la perdemos. O a veces el trabajo o a veces todo lo que auténticamente construimos se destruye como está pasando en este momento en la guerra, en la invasión de Ucrania. Entonces también la autenticidad eh, consiste en atravesar todas las situaciones que nos va trayendo la vida como con la mayor congruencia,
con todas las dimensiones de nuestro ser, ¿no? Como que creo ya habré dicho en algún otro metálogo, ¿no? Con lo que siento, con lo que pienso, con lo que hago, con lo que necesito, con todo lo que soy, ¿no? Y con todas mis facetas, no solamente con una sola. ¿M? Todas mis facetas son auténticas, no solamente la que más me gusta, la más linda. No, y ser, por último, conscientes de que la autenticidad muchas veces implica pagar costos, pagar precios, ¿no? O sea, implica pagar un peaje o renunciar a ciertas cosas o a renunciar a ciertos vínculos o renunciar a ciertas canonjías que ya se tenían. Y eso la hace, como bien decías, no siempre, o sea, sí, ser auténtico, qué maravilla suena eso, pero eso normalmente tiene también muchos costos porque justamente pues hay muchos condicionamientos que a veces hay que romper en esa búsqueda de la autenticidad. Y lo que también mencionábamos en algún momento, ¿no? Aceptar la vulnerabilidad como una condición existencial que te permite crecer, ¿no? Decías de quienes obran o no de buena fe. Yo no estoy tan convencido de que exista una entidad malvada, ¿no? Creo que más bien existimos individuos con mucho miedo, individuos que no queremos sufrir, individuos que queremos protegernos, individuos que estamos dispuestos a lo que sea con tal de mantener nuestra seguridad. Y a Sí, veces claro que sí. en eso atropellamos, pasamos por encima de la gente y bueno, no dudo que haya algún psicópata que disfrute de lastimar, pero me Sí, no, parece pero que son excepciones. Coincido completamente con eso, es una excepción, claramente. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, entonces ahí es donde también está el saber que la vida también es eso y que vamos a toparnos en la vida con gente que busca protegerse de tal manera y que busca mantener su seguridad de tal forma con la que es muy complicado, que a lo mejor chocamos con ellas y es parte de, ¿no? Querido Juan Carlos, ¿y este metálogo fue un metálogo auténtico? Yo de mi parte definitivamente creo que sí. Bueno, no, de mi parte estoy convencido de que sí y de la tuya creo que sí también. Sí, porque que sea auténtico no quiere decir que sea bueno, malo, inteligente, poco inteligente, no, no significa nada de eso. Significa que en el aquí y ahora de nuestro encuentro los dos aportamos y dijimos y compartimos lo que de verdad pensamos y sentimos con relación a esto. Así que muy en paz con esto. Hasta la próxima, te agradezco, me despido. No, gracias y nada más recordar a la gente que, bueno, el episodio está pues obviamente en YouTube, pero también en las principales aplicaciones para podcast de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Y pues déjenos por favor sus opiniones, sus comentarios en nuestras redes sociales, preguntas, propuestas para tema. Y por lo demás, Gaby, pues feliz de la vida, disfruté mucho esta charla, gracias por todo y por aquí nos vemos muy pronto. Gracias a ti, abrazo grande. Chau, chau. Chao para todos. Chau, chau. Bye, hasta pronto.